En la ley de Charles, la presión permanece constante. Y en la ley de Gay-Lussac, el volumen permanece constante, ¿ya? Entonces, una vez que tú entiendas esos pequeños conceptitos, tú vas a poder hacer los ejercicios que vamos a hacer en unos segundos, ¿ya? Además, que hoy vamos a avanzar la ley combinada. Como su nombre lo dice, vamos a combinar estas tres leyes, ¿no ve? La ley de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac se convierte en la ley combinada, donde no existen presiones, ni volúmenes, ni temperaturas constantes. Todos van a cambiar, ¿ya? Todos cambian. Por eso digo presión inicial, volumen inicial y temperatura inicial. Y además debemos conocer las condiciones normales de un gas ideal. Para que un gas ideal funcione, si quieres, debe estar a una temperatura de 273 kelvins, 22,4 litros y una atmósfera de presión. ¿Ya? Si se cumplen estas tres premisas, tú puedes decir, estamos hablando de la ley o de condiciones normales. Por lo tanto, son las condiciones normales de un gas ideal, ¿no ve? Entonces, una vez que tú comprendas esos conceptitos, vamos a poder resolver los siguientes ejercicios. Ya te doy 5 segundos para que saques tu captura de pantalla, para que lo tengas en tu cuaderno, ¿ya? No te olvides estas 5 ecuacioncitas que son facilitas, ¿ya? No son difíciles. La ley de Boyle, temperatura constante. La ley de Charles, presión constante. Y la ley de Gay-Lussac, volumen constante. A ver, vamos con los ejercicios. Ya vamos con los ejercicios. Ejercicio número 1. Dice, a presión de 17 atmósferas, 25 litros de un gas a temperatura constante, experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros. ¿Cuál será la presión que ejerce? Me dice. ¿No? Entonces, yo tengo que darme cuenta lo siguiente. Me está hablando de ¿qué? ¿Qué me dice aquí? Temperatura constante. ¿No ve? Entonces, temperatura constante, ¿qué debo decir? ¿A qué me voy? La ley de Boyle, ¿no ve? Proceso isotérmico. Entonces, nada más que hago, me copio la ley de Boyle, ¿ya? Me copio la ley de Boyle. A ver, aquí debe estar. Ya, muy bien. Me copio la ley de Boyle porque esa es la que yo voy a utilizar. ¿Estás de acuerdo? Y después me tengo que copiar mis datitos. ¿Qué datos tendré en el ejercicio, etcétera? ¿Ya? Entonces te pregunto, Freddy, ¿qué datos me da? A ver, te escucho. ¿Qué me dice? ¿Qué datos tengo? El volumen, profe, dos volúmenes ahí, profe. Y ya, muy bien. El volumen 1, correcto. El volumen 1 es 25 litros, ¿no ve? Y el otro volumen es 15 litros. Entonces yo tengo que analizar un poquito y decir, aquí tengo una relativa pérdida, ¿no? De 25 litros a 15 litros se ha disminuido. Entonces he comenzado con 25 litros, va a ser mi volumen inicial, y he terminado con 15 litros, que va a ser mi volumen final. Y me da otro dato que es la presión. La presión inicial, que en este ejercicio es de 17 atmósferas. ¿Ya? Una vez que ya tenga yo esos datitos, debo decir, y tengo que ir a la pregunta. ¿Qué me está preguntando? Me dice, ¿cuál será la presión que ejerce? O sea, me está pidiendo la presión final. ¿Ve? Nada más. Esa es la pregunta. A eso debo llegar. ¿Ve? Pero, nuevamente te vuelvo a decir, ¿cómo sé que voy a utilizar la ley de Boyle? Porque me menciona, aquí está, temperatura constante. Entonces, ojos cerrados dices, es Boyle. ¿Qué dice Boyle? Presión inicial es igual a volumen, presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Directamente, ¿no? No necesitas hacer nada más. ¿Qué te está pidiendo? Presión final. Entonces vas a despejar tu presión final.
¿Cómo lo haces? Dejándolo solo. Dices, el volumen final que lo está multiplicando pasa a dividir. ¿No ves? Es algo básico del álgebra. El volumen final que está multiplicando pasa a dividir. Y te va a quedar la presión final solita. ¿Estás de acuerdo o no? Estamos bien, ¿no ve? Sí, profe. Ahora vas a sustituir los datos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Volumen inicial, ¿cuánto vale? 25 litros. Eso debes sustituir aquí, ¿no ve? Volumen final, 15 litros, sustituyes. Y presión inicial, 17 atmósferas, sustituir, ¿no ve? Una cosita que no te he dicho en la anterior clase. Los gases, ideales sobre todo, en general todos los gases, tienes que poner siempre en unidades de litros. Tiene que estar siempre en litros. Después, también tiene que estar siempre en atmósferas. Y finalmente tiene que estar siempre en grados Kelvin. ¿No ve? Y si no está en estas unidades, ¿qué tenemos que hacer? Solamente transformar las unidades. ¿No ve? No hay otro camino. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Tiene que estar en litros, en atmósferas y en Kelvin. Y si no está, es transformar nada más. ¿Ya? En este caso, está en litros y está en atmósferas. O sea, no tengo nada que transformar. Mira, está en atmósferas y está en litros. Entonces ahora reemplazo nada más. ¿Cuánto es la presión inicial? 17 atmósferas. ¿Cuánto es su volumen inicial? 25 litros. Sobre volumen final, que en este caso es 15, ¿no ve? 15 litros. ¿A qué es igual? Muy bien. ¿Qué hacemos? Freddy, agarramos nuestra calculadorita, ¿no ve? ¿Cuánto saldrá? A ver. Mientras yo me pongo la calculadora, a ver un ratito, un segundito. ¿Cuánto sale? Aquí está mi calculadora. Ya. ¿Cuánto te sale, Freddy? Tengo que multiplicar 17 por 25 dividido entre 15, ¿correcto? Y me da 28,33, ¿no ve? 28,33. Anoto 28,33. ¿Qué cosa? ¿En qué unidades me dará? ¿En qué unidades me da? Pues hago solamente la simplificación de unidades y digo, litro se va con litro y me queda ¿en qué me queda? Atmósfera, profe. Correcto, ¿no ve? Atmósferas. En atmósferas. Y ya está, ¿no ve? No es nada del otro mundo, solo es utilizar formulitas nada más, ¿no ve? Vuelvo a decir, ¿por qué has usado ojos cerrados esta fórmula? Porque simplemente te decía, es a temperatura constante. Temperatura constante es sinónimo a boiler, ¿no ve? Directamente a boiler. Te doy 5 segunditos para que saques tu captura de pantalla, si no lo tienes, y hagamos el siguiente ejercicio. ¿Hasta ahí tenemos dudas, Freddy? ¿Consultas algo que no me has entendido? No, profe, está bien. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Ya? No te preocupes, ya al final igual te voy a pasar el PDF de los ejercicios, si es que no los puede copiar. Vamos con el otro. Dice, una cantidad de gas ocupa un volumen de 70 centímetros cúbicos, quiere decir esto, ¿ya? A una presión de 0,76. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1.2 atmósferas si la temperatura no cambia? Nuevamente, mira, nos dice siempre un datito. Aquí nos dice la temperatura no cambia. Entonces, nuevamente me vuelvo a poner a boile. ¿Por qué pongo otra vez a boile? A ver, ¿por qué pongo a boile? ¿Por qué no puede ser Charles o Gay-Lussac? ¿Qué me dices? Porque me dice que la temperatura es constante, ¿no ve? O sea, voy a usar esta fórmula. No hay otro camino, si quieres, ¿ya? No hay otro camino. Utilizamos boil, aquí me estoy poniendo, para no olvidar. ¿Qué datos te? Aquí está interesante los datos. Mira, me dice
tengo un volumen de 70 centímetros cúbicos. O sea, me está hablando que tengo un volumen de 70 centímetros cúbicos que se nota de esa manera. ¿Estás de acuerdo? A una presión de 0,78. Pero no me dice las unidades, ¿no ve? ¿O me está mencionando? No me menciona. Cuando no me menciona, Freddy, se asume que son las atmósferas, ¿ya? Vuelvo a decir, cuando no me da las unidades, generalmente se asume que son atmósferas, ¿ya? Entonces es 0,78 atmósferas. ¿No ve? Atmósferas. Muy bien, de esas atmósferas yo necesito saber qué va a variar. Calcule el volumen. O sea, en este ejercicio en particular van a cambiar, ¿no ve? El volumen va a cambiar. ¿Ya? El volumen va a cambiar un poquito, vamos a recordar. O sea, nos va a dar un volumen diferente, un volumen final que no conozco. Entonces se va a llamar volumen final. Obviamente este es mi volumen inicial y esa es mi presión inicial. ¿Cuánto es mi presión final? ¿Cuánto sería, Freddy? Siguiendo el ritmo del ejercicio. Correcto, 1,2 atmósferas. Ya estamos bien hasta ahí. Listo, pero me falta algo, ¿no? Hemos quedado que tiene que estar sí o sí en litros y en atmósferas y en kelvins. Entonces, estito debo cambiar, lo que estoy poniendo con blanco, ¿no ve? Esto debo cambiar, ¿ve? Eso es lo más difícil del ejercicio. Pero si no te acuerdas, te lo hago recuerdo. Un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? Pues nada más que 1000, ¿no ve? Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces utilizo este factor de conversión en el volumen inicial. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque yo lo quiero en litros y tiene que estar siempre en litros, ¿no ve? Entonces digo rapidito, yo tengo 70 centímetros cúbicos. Y digo, se multiplica, ¿por qué? Porque tengo que ser mi factor de conversión. Y digo, como abajo tengo centímetros cúbicos, o arriba, perdón, abajo debo tener los 1000 centímetros cúbicos, que me da ¿cuánto? Me da 1 litro, ¿no ve? 1 litro. Un simple y sencillo factor de conversión. Mis centímetros cúbicos se simplifican. ¿Y cuánto me sale? Muy bien, ¿cuánto me sale? Pues solamente es dividir, ¿no? Y digo 70 entre 1000. ¿Y me da cuánto? 0,07. Entonces mi volumen en realidad es 0,07 litros. ¿No ve? Con esto debo trabajar en mi fórmula. ¿Qué fórmula utilizo? Nuevamente, ¿no ve? Como la temperatura no cambia, Boyle. ¿Qué dice Boyle? Pues dice que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. En este ejercicio me está pidiendo hallar el volumen. Entonces, me voy a despejar el volumen. ¿No ve? Eso es lo que tengo que despejar. Un cambio simple. La presión final que está multiplicando, en este caso pasa a dividir, ¿no ve? Por leyes matemáticas, si quieres, o por reglas matemáticas. Entonces me queda volumen final solito. Entonces digo volumen final y ahora simplemente tengo que reemplazar, ¿no ve? Un reemplazo. ¿Cuánto vale mi presión inicial? Es 0,78 y digo, pues vale 0,78. ¿Qué cosa? Atmósferas. Muy bien. Por ¿cuánto vale mi volumen inicial? Por si acaso este es inicial, ¿no ve? Tal vez parece un puntito. Ya. Esto es inicial, como una bolita. ¿No ve? Así como en física. Volumen inicial, ¿cuánto vale? No es 70, es 0,07. 0,07 litros sobre, ¿cuánto es mi presión final? Mi presión final es 1,2 atmósferas, ¿no ve? Listo. ¿Qué se va a simplificar? Por obvias razones, atmósferas se va con atmósferas. Y ya me quedaría
el resultado en litros, ¿no? Porque aquí está el litro solito. Entonces, ¿qué hago? Nuevamente agarro mi calculador o mi calculadorita, la que tengas a mano, ¿ya? Y digo, multiplico 0.78 por 0,07 igual. A esto lo voy a dividir entre 1.2, eso es lo que me dicen, ¿no ve? Y me da 0,0455, ¿no ve? Entonces su volumen final, aquí me anotó, volumen final es 0,0455 litros. Y ya terminaría mi ejercicio. ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿O hay dudas? Está bien, profe. Ya, ¿no ve? Entonces, la variante ahora es que solamente hemos transformado, ¿no ve? Te vuelvo a repetir, lo tengo que llevar a litros. Ya te doy otra vez 5 segunditos, saco una capturita de pantalla y seguiremos con los ejercicios, ¿ya? Que te lo he listado para el día de hoy. Ya, vamos. Ese es un poquito más creíble este ejercicio. ¿Te acuerdas que les dije en la anterior clase que las leyes de los gases ideales casi no se cumplen en la vida real? A excepción de la ley de Gay-Lussac, que es la que más se acepta ya en la vida real, y este ejercicio nos va a dar la razón. ¿Ya? ¿Qué dice? Dice que la rueda de un coche contiene aire, el aire es un gas, ¿no? A una presión de 2.5 atmósferas y la temperatura es de 20 grados centígrados. Después de un largo recorrido, la temperatura del aire asciende hasta 55 grados centígrados. ¿Qué presión tendrá el aire de la rueda? Entonces, estamos hablando, y lo vamos a primero hacer la solución mediante un pequeño gráfico para que se entienda, ¿ya? Estamos diciendo que tenemos una rueda de un coche, de cualquier automóvil que tú conozcas, ¿no ve? Y obviamente contiene aire, ¿no ve? Entonces, la presión que se le ejerce, en este caso es de 2,5 atmósferas. 2,5 atmósferas. ¿Ya? Que relativamente es poco. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Va a estar a una temperatura de 20 grados centígrados, lo que se considera temperatura ambiente o más o menos ambiente, ¿ya? A una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué pasa? El automóvil, obviamente, ¿para qué está hecho? Para caminar, ¿no ve? Entonces, mientras vamos recorriendo, notas que la llanta se calienta y va a subir la temperatura, o sea, va a haber otra temperatura, ¿no ve? Y la temperatura ya no va a ser 20, va a ser un poquito mayor, que es 55 grados centígrados. O sea, la temperatura va a subir, ¿estamos de acuerdo? Va a haber un cambio de temperatura. Al subir el cambio, la presión va a cambiar, porque la llanta, mientras más caliente esté, mientras más calor le demos, va a tener mayor presión, se va a hinchar si quieres un poquito. Y eso es lo que pasa con los automóviles, ¿no? Un poquito se hinchan cuando ya recorren demasiados caminos, la llanta pareciera que el volumen cambie, pero el volumen no cambia, lo que cambia es la presión. O sea, la llanta se empieza a hinchar un poquito, ¿no ve? Entonces va a haber otra presión, una presión obviamente que va a ser mayor a 2.5, ¿no ve? Porque seguramente ha caminado largo rato el automóvil. Entonces, una presión final que yo no conozco, pero que debo hallar, ¿no ve? Y en este caso, el volumen, te pregunto, Freddy, ¿el volumen será que cambie? ¿Será que la rueda, que más o menos, por decirte, es este tamaño o tiene un radio o un diámetro de 10, ¿será que cuando se detenga la llanta va a crecer del automóvil, así más grande será? ¿O será que se encoja la llanta? ¿Qué piensas? Te vuelvo a preguntar. Estamos conduciendo un automóvil cualquiera y vamos de La Paz a Oruro, ¿no ve? El automóvil inicialmente en sus ruedas, hasta tú puedes medir con tus reglitas, digamos que mide su diámetro, por decirte 10 centímetros,
Por decirte, voy a 100 centímetros, o sea, para que sea más creíble. Ya, ¿tú crees que cuando lleguemos a Oruro, esa misma llanta va a llegar, por decirte, a 120 centímetros? O al llegar a Oruro, la llanta, tanto hemos corrido, se va a encoger a 58 centímetros, por decirte. Entonces yo te pregunto, esos dos casos hipotéticos, ¿será que pase con la llanta? ¿O será que la llanta se mantiene el mismo tamaño? ¿Qué crees, Freddy? Freddy, ¿estás ahí? Profe, yo creo que se mantiene, profe. Se mantiene, ¿no ve? No va a haber problemas. Entonces, ese es el volumen. El volumen es la llanta, ¿no ve? O sea, el volumen aquí no cambia en este ejercicio. A eso quiero llegar, ¿no ve? Ahí ya tienes que utilizar un poquito de interpretación del ejercicio. Ya no es tan mecánico como eran los dos primeros, ¿no ve? Ya tienes que analizar un poquito. Si yo utilizo una llanta de automóvil y está en el automóvil, nunca va a cambiar, pues, porque si puede cambiar, hasta el auto se puede inclinar a un costado, ¿no? Y eso no pasa, ¿correcto? Entonces, en este ejercicio, el volumen es constante, ¿no ve? El volumen no va a cambiar. Qué maravilla, cuando el volumen no cambia, ¿qué ecuación utilizó? ¿Boyle, Charles o Gay-Lussac? ¿Qué me dices? ¿Cuál utilizaría? Te vuelvo a repetir. En Boyle la temperatura no cambia. En Charles la presión no cambia. Y en Gay-Lussac el volumen no cambia. ¿Qué ecuación me va a servir en este ejercicio? Boyle, Charles, profe. Charles, la presión cambia. En aquí la presión va a cambiar, hemos quedado. ¿Quién no cambia? El volumen, ¿no ve? Vuelvo a repetir, el volumen. Entonces aquí me sirve Gay-Lussac, ¿no? Porque aquí dice que el volumen no va a cambiar en Gay-Lussac. Entonces utilizo la ley de Gay-Lussac, que también se lo conoce como el proceso isocórico. ¿Qué dice la ley de Gay-Lussac? Y aquí me lo voy a trasladar. Dice que a volumen constante, la presión cambia y la temperatura cambia. Y mira, es algo lógico, porque aquí dice que va a haber una presión 1 y una presión inicial y una presión final. Y eso es lo que te estoy diciendo. Va a haber una presión inicial de 2,7 atmósferas, con lo que va a comenzar, y una presión final que va a cambiar. ¿Por qué? Porque ha subido su temperatura, ¿no ve? Aquí dice temperatura inicial, iniciamos con 20, y temperatura final terminamos con 55. O sea, ha habido un cambio de temperatura, por ende va a haber un cambio de presión, ¿no ve? Pero en este caso la llanta va a ser intacto, no se supone que la llanta no va a cambiar de volumen, ¿no ve? Porque es una llanta, por más que sea de goma o de cualquier material, no tendría que cambiar mucho, ¿no ve? Por eso se considera que el volumen de la llanta es constante, ya se considera. Vuelvo a repetir, son gases ideales, ya no son gases reales estos. Entonces, una vez que ya he asumido eso, que ya sé a qué me estoy refiriendo, vamos a crearnos a ver, de aquí mismo, vamos a crear análogamente otro, ya, a ver, muy bien. Ya. Entonces, voy a ir borrando esta partecita porque ya lo tengo, no te preocupes, ya lo estoy borrando. Porque ahora voy a utilizar la fórmula, ya, la fórmula que está aquí, ya. No te olvides, vuelvo a repetir, aquí está lo que hemos analizado, ¿no ve? Tenemos una llantita que cambia de temperatura, etc. Entonces digo, ya que sé que voy a utilizar Gay-Lussac, ya está confirmado, entonces digo presión inicial sobre volumen inicial es igual a presión final, perdón, no es volumen, temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. ¿Ya? Y recordando lo que te dije hace un momento, debe estar siempre en litros. Después, ¿en qué te dije? Debe estar siempre en atmósferas. Y por último, debe estar siempre en grados Kelvin. Y aquí viene el detalle. No tenemos en Kelvin, está en grados centígrados. Mira, grados centígrados. Estos dos debo transformar a Kelvin. Por un lado. Ahora la atmósfera más bien la presión está en la atmósfera, estamos tranquilos. Entonces,
lo primero que voy a batallar aquí es transformar mis unidades, ¿ya? Y te voy a enseñar el método más facilito. Cuando tú quieras llevar de centígrados a Kelvin, nada más haces lo siguiente. Dices, para llevar a Kelvin, nada más debo decir, lo voy a sumar más 273. Directamente, ¿ya? ¿A qué vas a sumar? Obviamente a los grados centígrados. ¿Lo ve? Entonces vamos con el primer caso. Si yo tengo 20 grados centígrados en kelvins, nada más va a ser los 20 grados que tengo más 273. Y punto. ¿Ya? Y ya se convierte en kelvins. En sí me va a quedar ¿cuánto? 293. ¿No ve? Hago lo propio ¿con quién? Con los 55. Lo mismo. Esta es la temperatura inicial. Vamos con la temperatura final. Para llevar a kelvins, debo sumar 55 más 273. ¿Cuánto sale esto? Rapidito, ¿cuánto saldrá? 328, ¿no? 328, ¿sí o no? Estamos mal, a ver. Sí, ¿no? 328. Una vez que ya tengo a mis dos temperaturas en Kelvin, lo que me está pidiendo mi ejercicio, recién voy a despejar. ¿Qué me está pidiendo? A ver, seremos un poquito más analíticos. Me dice que tengo una presión inicial. Muy bien, aquí me anoto. Tengo una presión inicial que es de 2,5 atmósferas. Listo. Presión final no tengo, eso debo hallar, ¿no ve? Esa es la pregunta. ¿Tengo volumen inicial? Pues claro que sí. Mi volumen inicial es 20 grados centígrados, pero en Kelvin, 293, ¿correcto? Kelvins. Y seguimos con temperatura. Es temperatura inicial, ¿no ve? 293 kelvins. ¿Cuánto será mi temperatura final? Es 55 grados centígrados, pero en kelvins me sale ¿cuánto? 328 kelvins. ¿No ve? Ya está todos mis datos. Ahora debo simplemente reemplazar, ¿ya? Pero antes debo decir, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando la presión final, entonces tengo que despejar mi presión final. ¿Quién me está estorbando? Simplemente la temperatura final que está dividiendo pasa a multiplicar directamente, ¿no ve? No tengo que hacer ningún paso extra, no tengo que complicarme la vida, y directamente lo paso a multiplicar. ¿Cuánto es mi temperatura final? Es 328. ¿Pero qué cosa? Kelvins, ¿no ve? Ya no es centígrados, he transformado por la presión inicial. Inicialmente la llanta se va a inflar a 2.5 atmósferas de presión, ¿no ve? Eso es lo que dice. Muy bien, a esto lo voy a pasar a dividir entre mi temperatura inicial, que en este caso es 293 Kelvin, ¿no ve? No es 20 centígrados, ¿ya? Y eso te vuelvo a repetir hasta que te quede en tu cabecita. Kelvin con Kelvin se va, ¿ya? Y ahora simplemente utilizo la calculadora, que ya es fácil, ¿no ve? Y digo, a ver, aquí está mi calculadora. Digo, tengo 328 por 2.5. Muy bien, eso es lo que está arriba. Me da 820. Y eso lo voy a dividir entre 293. Y me da un número un poquito pequeñito. Es 2,7980 redondeando, ¿no? 2.8. Entonces un poquito nos vamos a hacer espacio. Aquí suficiente. Un poquito más. Ya. Entonces me quiero decir que mi presión final ha subido a 2.8, redondeando hemos quedado. Mira que parece algo lógico, ¿no? Porque si yo he inflado primero con 2.5, entonces ha subido un poquito. ¿Por qué ha subido la presión? Por el calor nada más, ¿no ve? ¿Me has entendido eso, Freddy, o no? Lo está un poquito difícil de entender. Sí, profe. Ya. Entonces, te doy nuevamente otros 5 segunditos para que copies tu ejercicio y no haya problemas.
Y hacemos el siguiente. Ya, el siguiente, creo que es parecido, ahorita lo vamos a ver. Te voy a dar 3 minutos y te lo voy a poner un temporizador para ver cómo estamos, si me has entendido o no, ¿ya? A ver, también lo vamos a hacer conmigo, no te preocupes, solamente quiero ver cómo estamos, ¿ya? Ya, yo creo que has sacado la captura de pantalla, cambiamos al siguiente. Está un poquito más fácil este, mira. Un gas que ocupa un volumen de 1.5 litros se calienta, dice, a 298 kelvins, a 50 grados centígrados, a presión constante. ¿Cuál es el nuevo volumen que ocupará? Dice. Entonces, en este ejercicio, yo debo saber el nuevo volumen. ¿No ve? El nuevo volumen. Entonces, pero me da un datito más importante todavía, que tengo una presión constante. Presión constante. Entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué me dices? ¿Utilizo Charles, Boyle o Gay-Lussac? Si tengo presión constante, ¿cuál utilizarías? Boile, profe. Boyle es temperatura constante. Tengo presión constante. ¿Cuál sería? Vuelvo a preguntar. Gay-Lussac. No, estamos mal, ¿ya? Esa B, ahí hay fallitas. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosita aquí. Rapidito lo voy a escribir, ¿ya? Para que no te pierdas. ¿Ya? Y eso... muy bien, que todavía... A ver, vamos. Cuando tú tengas Boyle, te va a decir temperatura constante. ¿Ya? Temperatura constante. Lo voy a poner así, abreviado, ¿ya? Ya, ahí está, temperatura constante. Cuando te mencione a Boyle, ¿ya? Facilito. Cuando te mencione a Charles, tú tienes que asumir que en este caso la presión es constante, ¿ya? Esa es la diferencia. En este caso la presión es constante. Vamos a poner nuevamente abreviado nomás para que no te hagas mucho problema. Ahí está, presión constante. Y cuando hablemos de Gay-Lussac, es el volumen constante, ¿ya? Son cosas distintas, por si acaso. Volumen constante. ¿A ver? Ya, listo. Entonces, aquí va la pregunta. Y nuevamente te vuelvo a decir. Si yo tengo presión constante, lo que está con amarillo subrayado, utilizo Boyle, Charles o Gay-Lussac. Charles, profe. Ahora sí, ¿no ve? Charles voy a utilizar. ¿Por qué Charles? Porque la presión es constante. Listo, te lo voy a poner aquí la ecuacióncita de Charles para que te ubiques más. Tienes 3 minutos, ¿ya? Comenzamos desde ahora, 3 minutos. Y te lo voy a poner un temporizador. A ver, y ya. 3 minutos. Comenzamos. Empiece, desde ahora. Listo.
Ya está, profe. ¿Cuánto te sale? 1.6 litros, profe. 1.6, ya, muy bien. Aquí voy a anotar. Mira, lo has hecho en 1 minuto con 40 segundos. Excelente. ¿Me dices cuánto sale? Perdón, otra vez, no, me he olvidado. ¿Volumen? 1.7. 1.6. Ya, 1.6. 1.6 litros. A ver, vamos a llegar a eso. Tenemos que llegar, tiene que estar bien. Entonces, aquí lo importante era directamente decir que yo tengo un volumen inicial de 15 litros, ¿no ve? Ese era un dato importante. Y me está pidiendo el nuevo volumen, o sea, el volumen final, ¿no ve? Listo, esa es la pregunta. Pero me da dos temperaturas. Inicialmente mi temperatura es de 298, dice. De 298 va a calentarse ¿a cuánto? A 50 grados centígrados. Pero yo lo quiero en Kelvin, ¿se acuerdas, no ve? Entonces, aquí lo voy a hacer rapidito. Para que esto yo lo vuelva a kelvins, solo debo sumarle ¿qué cosa? Debo sumarle 273. Y al sumarlo, me da ¿cuánto? Pues me da 323. ¿Me corroboras eso? ¿Está bien eso? Sí, profe. Listo. Entonces, nada más es eso, ¿no ve? Sumar directamente. Y utilizo la fórmula, pues la fórmula está recontra fácil, ¿no ve? Dice que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. En este caso me pide el volumen final, entonces con otro colorcito para que se vea mejor, vamos a poner, entonces me está pidiendo esto, ¿no? Volumen final. Debo despejar mi volumen final. Entonces, al despejar directamente, yo llego a decir que la temperatura que estaba dividiendo el volumen pasa a multiplicar al volumen inicial. ¿No ve? Y me queda de esta forma. ¿No ve? Y eso va a ser mi volumen final. Cambio mis datos, reemplazo. Mi volumen inicial es de 15 litros. 15 litros. Por mi temperatura final es de 323 kelvins. ¿No ve? Sobre mi temperatura inicial, que en este caso es 298 kelvins también. Eso me tiene que dar como resultado, a ver, Kelvin con Kelvin se va. Ahí digo, pues aquí está mi calculadora y empiezo a multiplicar y a dividir. Tengo 15 litros por 323 igual. Lo divido entre 298 y me da 16,25. 16.25. Entonces me anoto aquí 16. Profe, yo con 1.5 lo he hecho, profe. Perdón, tienes toda la razón. Sí, aquí he puesto 15. 1.5 es, ¿no ve? Sí. Ya ve, ya me empezó a emocionar. Ya. 1.5. Cambiamos nada más, ¿no ve? 1.5 por 323, muy bien, dividido entre 298. ¿Correcto? Sí. Dividimos muy bien, 1.6, correcto, ¿ve? Muy bien, ha sacado el resultado. 1.6 litros. Entonces, realmente me da gusto que me hayas entendido, ¿ya? Vamos con el siguiente. Esto ya lo tienes, no es necesario que saques, ¿no? Captura de pantalla. Directamente vamos al siguiente. Ya, dice, a 200 kelvins la presión que ejerce un gas es de 0,5 atmósferas. Calcular la presión que ejerce a 25 grados centígrados. A ver, tienes nuevamente otros 3 minutos, ¿ya? 3 minutos. Y te voy a dejar las tres leyes por si acaso cuenta cuál vas a usar, ¿ya? No sé si vas a usar Boyle, Charles o Gailusa. ¿Cuál usarás? ¿Ya? Nuevamente tienes 3 minutos. A ver, comience. Gane tiempo al tiempo. Ya, estamos aquí otra vez, 3 minutos. Comience. Te vas a dar de cuenta cuál es después. Vamos, lo has hecho nuevamente en
haz mejor tu marca. 1.35. A ver, ¿cuál has utilizado? ¿Charles, Boyle o Gay-Lussac? Gay-Lussac, profe. Gay-Lussac. ¿Por qué? Porque el volumen no cambia, ¿no? Aquí no habla del volumen. Entonces, automáticamente el volumen no cambia. Entonces, eliminamos directamente, ¿no ven? Gay-Lussac. Muy bien. Muy buena tu definición. Tito. Se ha bloqueado. Ya. A ver, vamos a llevar un costadito. Se ha bloqueado. Ahora sí, vamos. Directamente anoto mis datos, ¿no ve? ¿Qué datos tengo? Ah, perdón, ¿cuánto te sale? No me has dicho el resultado, la presión. 0.7 atmósferas, profe. 0,7 atmósferas, ¿no ve? A ver, aquí, ojo de buen cubero, solamente tienes que cambiar, es 25, ¿no? Nada más, porque aquí lo tienes en Kelvin, aquí lo tienes en atmósferas. Y ya hemos quedado que para cambiar a Kelvin, solamente que debes sumarle, pues debes sumarle 273, nada más. Y estoy seguro que te va a salir esto, 328. ¿Confirmamos? ¿Estamos bien así? ¿Sí lo ven? Vamos a hacer 328. Sale, ¿no? 298, Ya. profe. 200, sí, perdón. Sí. 298. 298, correcto, muy bien. Entonces directamente utilizamos Gay-Lussac porque me está pidiendo la presión final, o sea, me está pidiendo esto, ¿no ve? Esto me está pidiendo. Despejo directamente de aquí. Ahí digo que la presión final es igual a la presión inicial por la temperatura final. Lo voy a dividir entre la temperatura inicial, ¿no ve? Directamente. Muy bien, digo, cambio mis datos. ¿Cuánto es mi presión inicial? La inicial es 0,7 atmósferas. Perdón, ¿qué estoy hablando? Inicial es 0,5 atmósferas. Muy bien. ¿Cuánto es mi presión, mi temperatura final? Pues la final equivale a 298, ¿no ve? Lo divido entre 200 Kelvin. Directamente. Kelvin con Kelvin se va con otro colorcito para que no se note feo eso. Perdón, Kelvin con Kelvin. Y directamente voy a ir a mi calculador. 0.5 por 298 es igual. Y lo divido entre 200. 0,76, 0,7, muy bien, correcto. La presión final es 0,7. Muy bien. Estamos bien. Estamos por buen camino, querido Freddy. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Alcanzamos al siguiente, creo. Y a ver, esta es una pregunta interesante. Y quiero que te des de cuenta en lo que está aquí. ¿Ya? Condiciones normales, ¿ya? Te hablé hace un momento, pero te lo voy a volver a poner aquí para que no te olvides nunca más, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones normales? Aquí está. Aquí están. Las condiciones normales son estas, ¿no ve? ¿Qué hemos dicho? Que mis condiciones debo tener una temperatura de 273, un volumen de 22.4 y una presión de una atmósfera, ¿correcto? Esas son las condiciones normales. Eso te menciona en este ejercicio. Ya, pero me está dando hartos datos. Me da una temperatura, me da una presión que está en milímetros de mercurio. Ojo, muy bien. No sé en atmósferas. Peor en milímetros de mercurio. ¿Qué debo hacer? Factores de conversión. ¿No ve? Aquí están mis factores de conversión. ¿Cuál de esos te servirá? Aquí te los estoy poniendo. Porque tienes que transformar, hemos quedado todo a atmósferas, ¿no ve? Aquí está en milímetros de mercurio, ¿correcto? Milímetros de mercurio. Entonces debemos utilizar cuál de esas te servirá. Me dice cierta cantidad de oxígeno ocupa un volumen de 80 ml. Muy bien. No sé si te acuerdas en densidades que hemos dicho que ml o mililitros, que es un prefijo o un sufijo
que se utiliza en notación científica, no es nada más que centímetros cúbicos, ¿no ve? Es lo mismo, ¿correcto? No te hagas mucho problema. ¿Y cuál voy a utilizar? Pues la que utilizamos, que 1 litro toda la vida va a tener 1000 centímetros cúbicos, ¿no ve? Ese factor vamos a utilizar también aquí, ¿ve? Nos está pidiendo, vuelvo a decir, el volumen ocupado por el gas en condiciones normales. En aquí, ojo, toma en cuenta que no me está diciendo que la temperatura se cae, pero que la temperatura es constante, que la presión es constante y que el volumen es constante. Entonces, cuando toditos cambia, hemos dado que se trata de la ley combinada, ¿no ve? Porque aquí no me dice que la presión se va a mantener o que el volumen se va a mantener, no me dice nada. Entonces, se asume que es la ley combinada. ¿Qué quiere decir? Que toditos van a cambiar, tanto la presión, el volumen, la temperatura, etcétera, ¿no ve? Entonces, con esos datitos ya tendríamos que estar resolviendo. Lo haremos conmigo para ganar tiempito, ¿ya? Si me has entendido, vamos a ir contigo transformando nada más, ¿ya? Entonces vamos con mis datitos. Aquí lo vamos a anotar directamente, rapidito, ¿ya? Datos. ¿Qué datos me da? Pues me da los siguientes datos. A ver, tengo una temperatura de 25. Vamos a reducir el lápiz para que nos alcance, ¿ya? Le damos un ratito. Ya, ahora sí. Vamos. Temperatura. ¿Cuánto me dice? Tengo 25 grados centígrados. ¿Qué hemos quedado esto? Que lo debo transformar directamente. ¿Cuánto será en kelvins? ¿Cuánto sería? Sumando. 200, correcto, 298 Kelvin, 298, como dices, correcto. A la presión, aquí está un poquito lo difícil. Me da una presión de 690 milímetros de mercurio. Y esto hemos llevado ¿te acuerdas que hemos hecho la parte de la presión atmosférica, etcétera? Hemos llevado siempre milímetros de mercurio. Pero ¿cómo se transforma? Mira aquí una tablita. Puedo llevar de milímetros de mercurio a atmósferas. Qué fácil, ¿no? Y digo, a 760 milímetros de mercurio, toda la vida, ¿qué va a tener? Pues va a tener una atmósfera. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente yo voy a eliminar mis atmósferas, mis milímetros de mercurio, y voy a sacar, ¿no ve? El resultado. Entonces utilizo mi calculador rapidito para que no sea moroso el ejercicio. Y digo, tengo 690 y lo voy a dividir entre 760 directamente. Y me da 0,97, 91, ¿correcto? Redondeando. Entonces me da 0,91 atmósferas. Redondeándolo, ¿no vemos que da? Cierta cantidad de oxígeno ocupa un volumen de 80 ml. Hemos quedado que también es centímetros cúbicos. Entonces mi volumen, vamos a poner con verde. Mi volumen en este ejercicio es 80 ml. O puedo anotar, te dije, centímetros cúbicos. Entonces yo digo, puedo sacar su factor de conversión. Y yo sé que en 1000 centímetros cúbicos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto da? Pues es 1 litro, ¿no ve? Eso lo tenemos que saber, ¿no ve? Centímetro cúbico se va con centímetro cúbico. ¿Y cuánto me da? Utilizamos la calculadorita directamente. 80 entre 1000. ¿No ves? Rapidito. 80 entre 1000. Y me da 0,08. ¿No ve? Entonces, esto es 0,08 litros. Recapitulando, tengo una presión inicial de 0,91 atmósferas. ¿No ves? Recapitulando rapidito. Tengo un volumen de 0,08 litros en orden, y tengo una temperatura inicial ¿de cuánto? De 298 kelvins.
Nota que en este ejercicio hemos cambiado todas las unidades, ¿no? Porque nos daba en grados centígrados, en milímetros de mercurio, en centímetros cúbicos, etc. ¿No? Entonces ya hemos cambiado. Ahora, ¿qué va a pasar? Que este gas se va a transformar su volumen en condiciones normales. Entonces, ¿qué se dice en ese caso? ¿Qué se dice? A ver, vamos a anotar. Cuando nos menciona condiciones normales, aquí un poquito lo voy a extender esto hacia el lado. Me anoto mis condiciones normales, rapidito. La condición o la presión final o la presión en condiciones normales, ¿cuánto es? Aquí está, es una atmósfera. Una atmósfera debe ser. El volumen en condiciones normales es 22.4, ¿correcto? Y mi temperatura en kelvins es ¿cuánto? Es 273 kelvins. ¿No ve? Esas son mis condiciones normales. Entonces se supone que el gas o que el oxígeno gaseoso que está en este ejercicio va a cambiar su volumen. Entonces, por obvias razones, el volumen va a cambiar, por eso lo estoy borrando. ¿No ve? En condiciones normales es 22.4. ¿No ve? ¿Qué se va a mantener la condición normal de la presión? Va a ser una atmósfera y la temperatura 273, ¿correcto? Entonces, como están cambiando, va a ser final, final y final. ¿No ve? Y aquí nos dice, ¿cuál será el volumen? Nos está mencionando al volumen. Volumen ocupado. Entonces, el volumen final aquí es la pregunta. El volumen final. ¿Ya? Vamos a reducir un poquito. Ahora sí. ¿No ve? Una vez que ya tenga mis datos y todo claro, utilizo la ley combinada. ¿Por qué estoy utilizando la ley combinada? Porque todos están cambiando, nadie se está manteniendo constante. Me está pidiendo volumen final, entonces yo digo rapidito. Pues yo sé que la presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. ¿Lo ve? Perdón. ¿Correcto? Temperatura final. De esto debo despejarme por obvias razones el volumen final, ¿no ve? Por obvias razones. Entonces digo, vas a disculpar un poquito la letra chiquita, lo vamos a... Ahora sí, con eso ya va a salir mejor, ¿no ve? Solamente para que todo el ejercicio esté adentro lo he puesto así. Muy bien, despejo y digo, para que esté solito, primero la temperatura final que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no ve? Temperatura final por presión inicial por volumen inicial. Con esto ya, chao, la temperatura. Pero tengo una presión final que está multiplicando, pasaría a dividir. Y por la temperatura inicial vendría a ser mi volumen final. Y digo lo siguiente, ¿no ve? Volumen final y cambio mis datos. ¿Cuánto es mi temperatura final? Pues la final es en condiciones normales. Y las condiciones normales es 273, ¿no ve? Me anoto eso. Mi temperatura final es 273 kelvins. ¿Por qué? Porque son condiciones normales. Por presión inicial, inicialmente estoy con 0,91 atmósferas. ¿Correcto? Por, digo, volumen inicial. Inicialmente estoy con 0.08 litros. Dividido entre presión final. ¿Cuál es la presión final? En condiciones normales es una atmósfera. Para no estar moviendo vamos a llevar esto aquí abajo, ¿ya? Ahí vamos a llevar. Para no estar moviendo de un lado a otro. Listo. Condiciones normales, la temperatura es una atmósfera. Por temperatura inicial en este ejercicio es 298 kelvins. Por obvias razones, y tú ya te debes dar cuenta, no el litro. Kelvin se va con Kelvin y atmósfera se va con atmósfera.
y me va a dar el siguiente resultado. Simplemente debo multiplicar y dividir, ¿no ve? Me voy directamente a mi calculador y digo, pues tengo 273 por 0.91 por 0.08. Listo. Me da 19,8744. Lo voy a dividir primero por 1 que me va a dar lo mismo, ¿correcto? Y después lo divido con 298. Igual me da un número pequeñísimo, que es el 0,67, redondeando, ¿no ve? 0,067. ¿Qué cosa? ¿En qué me queda? Pues litros, ¿no ve? Entonces, tiene coherencia, porque mi volumen inicial era 0,08. Ahora es 0,067, o sea, ha bajado, ¿no ve? Es algo lógico. ¿Por qué es algo lógico, me dirás? Porque bien clarito me dice que su temperatura también está bajando de 25 grados centígrados, que equivale a 298, baja a condiciones normales, 273, ¿no ve? Está bajando la temperatura. ¿Y qué hemos quedado cuando baja la temperatura? El volumen también tiene que bajar poquito, ¿no ve? En cambio, en aquí la presión va a subir un poquito. De 0,91 sube a 1 atmósfera, ¿no ve? Entonces, ese es un ejercicio completo en el cual vamos a aplicar a la ley combinada, ¿ya? ¿Por qué aplicamos ley combinada? Te vuelvo a explicar, porque ninguno de los o de las variables se mantiene. No es ni Boyle, ni Charles, ni Gay-Lussac. Aquí toditos están cambiando y toditos tienen que evaluarse de esa forma, ¿no ve? Y no te olvides siempre llevar a litros, a kelvins y atmósferas, ¿no ve? Hasta aquí, ¿tienes dudas, Freddy? Señor Freddy, ¿está ahí o no? ¿Estamos con dudas? Profe, todo bien. Ya, entonces, en aquí quedaremos, pero mañana vamos a hacer 20 minutitos de clases para acabar el tema, porque nos falta una pequeña cosita más. ¿Sabes? Acá tu captura de pantalla para tus apuntes. Te voy a dar 10 segunditos y te voy a mostrar lo que mañana vamos a hacer, ¿ya? Y también te sugiero que trates de investigar un poquito en libros, en internet, lo que tú quieras. No investigues la tarea, no, solamente los conceptos que te voy a dar ahorita, ¿ya? A ver, yo supongo que ya lo tienes. Lo que mañana vamos a avanzar, la ley de los gases ideales, ¿ya? La que comúnmente lo conocen como el pavo ratón, ¿no ve? Presión, volumen, constante R, T, N, número de moles, ¿ya? Entonces yo quisiera que me averigües qué es la ley de los gases ideales, o más o menos tengas un pequeño concepto. ¿Y qué será la R? Aquí tengo dos R's, mira. La 0,082 y la 62.4, ¿ya? ¿En qué se diferencian? Aquí están atmósferas, aquí están milímetros de mercurio. Ambos tienen litros, Kelvin, mol, ¿no ve? Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces mañana vamos a avanzar la ley de los gases ideales. Vamos a complementar con 20 minutos, suficiente. Solamente vamos a hacer creo que 2 ejercicios nada más. Porque solamente la clave está en la R. Por eso quiero que me averigües qué será R, ¿ya? Esto, la constante R. Cómo se halla, etcétera, ¿ya? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. 2 ejemplos tenemos, mira. Ejemplo 1 y ejemplo 2. Entonces, lo importante es que me averigües esto. ¿Estamos quedando claros, Freddy? Ley de los gases ideales, ¿ya? El pavo ratón. ¿Entendido, Freddy? Sí, profe. Ya, listo, no te preocupes, sé que estás en la calle, así que tranquilo, no te preocupes, ¿ya? Entonces, mañana nos vemos a la misma hora. Por favor, ya, la ley de los gases ideales. Que tengas buena noche, Freddy. Hasta mañana.